La idea es que poder tener una interacción un poquito más cercana, poderlos yo conocer algo de ustedes. ¿Sí? Les voy a pedir que hagan una tarea muy especial. ¿Sí? Es una especie de biografía. ¿Sí? Que me platiquen quiénes son ustedes, cómo se llaman, de dónde son originarios, cuántos elementos componen su familia, ¿sí? Cómo está, dónde están, de dónde son originarios, dónde están actualmente residiendo, ¿sí? Entiendo que algunos son de provincia y pues no están en la Ciudad de México. Entonces, tener un poquito esto, ¿sí? ¿Qué tipo de problemas han tenido con las clases de esta modalidad? De tomar las clases por internet, si tienen equipo adecuado, si no tienen el equipo adecuado, si su internet es intermitente, si tienen cámaras, si tienen micrófonos, si no lo tienen, si su ancho de banda es suficientemente alto, si comparten ustedes su internet o se los comparten, ¿sí? El Wi-Fi, ¿sí? Algún vecino, en fin, saber un poquito más de ustedes en este sentido. La otra es cuántas asignaturas tienen aprobadas, ¿sí? Cuántas materias les falta para concluir su carrera, cuál es su promedio aproximado en general de todas las asignaturas, ¿sí? Cuántas materias están actualmente cursando, ¿sí? Algo que pueden también poner es lo que conocemos como el FODA, seguramente lo habrán escuchado ahí en sus clases de sociales, ¿no? Son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Lo que conocemos como el FODA por sus siglas, ¿sí? Las fortalezas, bueno, ustedes qué fortalezas tienen como estudiantes, como personas, como hijos, como responsables, si están solteros, si están casados, ¿sí? Comentarles si tienen hijos, bueno, y ahorita retomando lo que es el PODA. Entonces, el PODA es las fortalezas que ustedes tienen como trabajadores, como a lo mejor ya encargados de alguna obra, las oportunidades que tienen ustedes que ven al corto plazo, qué oportunidades tienen para su crecimiento personal, profesional, escolar, sus debilidades, cuáles son sus fallas que tienen, las cuales tienen que trabajar un poco más para poder superar estas fallas, estas debilidades. Y en la A, que son de las amenazas, esto es, bueno, alguna posibilidad que tuvieran, más o menos con cierta probabilidad de ocurrencia, de que no pudieran continuar con sus estudios, ¿sí? O que no pudieran continuar con su labor, con su actividad profesional que estén desarrollando ahorita o la actividad comercial en la que estén participando, ¿sí? Si ustedes están ahorita también contribuyendo, realizando alguna actividad que no es meramente de la ingeniería, ¿sí? En algún comercio, en algún negocio familiar, si están ahí participando, tienen ciertas actividades, ciertas actividades que complementar, ¿sí? Actividades físicas realizan, si es que las realizan, si tienen si practican algún deporte, si tienen alguna actividad cultural como la música o la guitarra o cantar o bailar, el baile regional, si les gusta pintar, en fin, una semblanza de ustedes con la intención de poderlos conocer un poquito, ¿sí? Y pues para que sea más o menos eh, me enteré yo un poco de cómo son ustedes que tienen. Les voy a pedir que sean mínimo 2 hojas, ¿no? Escritas en Word, ¿no? En este fin de semana para meditarlo, para analizarlo y escribirlo, ¿sí? Yo sé que este tipo de tareas a todos nos cuesta mucho trabajo porque pues, nuestra vocación es más hacer números, redacciones, ¿sí?
Entonces, parte de la formación profesional que traemos, pues también es redactar y saber redactar. Entonces, aquí, tómenlo no tanto como poder conocer, otro tanto que ustedes vean a lo mejor sus habilidades o sus experiencias en la redacción. Entonces, es un ejemplo y es parte de su formación profesional. En más de una ocasión van a tener que redactar informes, van a tener que redactar oficios, van a tener que redactar opiniones, van a tener que redactar informes de técnicos, de sucesos, de muchas situaciones. Entonces, pues qué mejor esta oportunidad para ver qué tanta habilidad tienen para este tipo de, de trabajos. ¿Sí? Entonces es algo que, aparte de esta cuestión de conocernos, les va a ayudar a ustedes a irse midiendo cuáles son sus habilidades en esto de la escritura. Más tarde, más temprano, lo van a tener. A lo mejor en sus comunidades pues, son de, a ver aquí el señor ingeniero pues, que nos diga unas palabras ante un evento o que pues tome la iniciativa para redactar y pedir que nos den un camino para el ministro de agua potable, en fin. ¿Sí? Entonces, bueno, saber hacer escritos de esa índole, ¿no? No estamos exentos de no hacerlo. En algún momento van a tener que realizar. ¿Sí quedó clara la intención de la tarea? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, ¿va a ser a mano, profe? Preferentemente en computadora, ¿sí? Para que sean 2 hojas. Les había comentado la clase pasada. Esto voy a subir les voy a dar más, yo creo que mañana les doy el nombre del grupo, claro, ahí voy a subir la tarea, ustedes la puedan subir. Les había yo pedido que en todas las tareas pongan una carátula con el nombre del trabajo, la fecha de entrega, el nombre de ustedes y una fotografía también de ustedes. Esto con la finalidad de irlos identificando más fácilmente, ¿no? Irme familiarizando. Ahorita lo que veo son puros nombres, puras letras, y pues no veo caras, ¿no? Por ahí veo nada más dos. ¿Bien? Es ir teniendo un poquito más de acercamiento a pesar de la distancia y de las circunstancias, es tener este conocimiento y esta comunicación, aunque es a distancia y es algo que no nos gusta, ¿no? También entiendo que muchos de ustedes tienen problemas de conexión, entonces cuando prenden la cámara, ¿sí? En algunos se les alenta la conexión, entonces no hay problema, ¿no? No prendan la cámara, ¿sí? Pero pues, sí les voy a pedir que cuando les haga formule alguna pregunta, pues la contesten. Si no la pueden contestar porque no tienen el micrófono, porque no les funciona, porque tu cámara no funciona, ¿sí? Pues está la alternativa del chat, ¿sí? Entonces ahí, ahí me pueden contestar, ¿no? La clase pasada, por ahí a alguien yo le preguntaba y pues no me contestaba. Yo asumo, ¿sí? No me contestan es porque no están en clase, andan bailando la manzanilla en otra actividad, ¿sí? Entonces, para no tener yo malos pensamientos, no me pueden contestar, no pueden prender su cámara, ¿sí? Pues está el chat, ¿no? Y si ya no funciona el chat, pues ya no sé qué voy a hacer. Entonces, es nada más con el afán de tener esta comunicación y saber que pues están presentes, ¿no? Pues muchos de nosotros nos va por andar haciendo otras actividades. ¿Sale? De acuerdo, profesor. Bueno. Entonces, si esto ustedes me lo ponen ahí en su redacción,
de su biografía. Bueno, pues ya vamos viendo. Algo que se me pasaba también, como un momento de reflexión también para ustedes, es dentro de esta redacción, pongan uno o más momentos agradables que han tenido en su experiencia de vida y uno, alguna experiencia de vida no tan agradable. ¿Sí? Por ahí me han puesto de que es que un momento más desagradable así cuando me mandó a volar mi novia, ¿no? Yo muy enamorado de ella y entonces por poner algún ejemplo, ¿no? Nada más los va a Entonces leer usted, aquí, ¿verdad, profe? ¿mandé? Nada más los va a leer usted. Sí, esto es una información personal de ustedes y esto lo voy a hacer yo, ¿sí? Nada más lo voy a leer, no lo voy a compartir. Si acaso compartiré algunos conceptos generales, no personalizados, ¿sí? A lo mejor les voy a decir, no, pues hay 4 compañeros que tienen problemas con la red de internet, ¿sí? Hay 2, 3, 4 compañeros que están fuera de la ciudad, no voy a decir quiénes son, ni mucho menos. Habrá otro tipo de comentarios generales. Yo no personalizo, trato de mantener la confidencialidad, soy bastante discreto en ese sentido, ¿sí? Y eso es, digo, tener el acercamiento con ustedes, nada más. Esto no se difunde, lo quedo yo, ¿sí? Y en algún momento esto me ha servido para las reuniones en la academia, poder comentar alguna problemática que ustedes presentan, ¿sí? Como ahorita un compañero me comentaba del curso anterior, bueno, de la clase anterior, que pues tiene problemas ahí en control escolar, ¿no? Porque no lo dejaron escribir y que quiere llevar más materias, y bueno, tiene cierta problemática, ¿no? Ya me lo estaba platicando, y bueno, pues eso también llevarlo a ahora sí que no es mi función, no está a mi alcance resolver problemas de esta índole, pero poder llevar inquietudes de ustedes, ¿sí? Situaciones que viven, ¿sí? Para pues tenga ciertas flexibilidades, ciertas cuestiones, generar procesos, como algunos de ustedes tienen de que la boleta de 3 firmas, algunos que ya están a punto de titularse y que no tienen la constancia de no adeudo en biblioteca y en laboratorios y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, poder llevar ese tipo de problemáticas a las autoridades correspondientes, de que nos den, que los apoyen, ¿no? Si presencialmente era problemático toda esta situación, pues ahora a distancia, nosotros y a ustedes se nos ha cargado mucho la chamba. Una. La otra, seguramente ustedes se han enterado que, pues desafortunadamente, varios profesores han trascendido a otra dimensión, ¿sí? Y pues no hay maestros. Entonces, contratar a un maestro no es tan fácil de ir a la esquina y, a ver, quiero un maestro especialista en vías terrestres, en hidráulica, en estructuras, ¿no? Entonces, sí hay una serie de problemas, algunos profesores han tenido problemas de salud, no han podido dar las clases adecuadamente o están en sus lugares de origen también y pues también igual tienen un equipo no tan actualizado y un sistema de red pues también deficiente, entonces se va a complicar. Entonces, tanto ustedes como nosotros también tenemos problemas. Entonces, esa es la idea. Es una información netamente confidencial, no se divulga, ¿sí? A lo mejor, digo, y eso a lo mejor hago referencia a algunos casos, a algunas situaciones, pero de forma genérica, sin particularizar. Pudiera ser de otro grupo o pudiera ser de este, no lo sé, ¿sí? Pero no ventaneo a nadie. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, profe, ninguna. Entonces, cualquier cuestión, bueno, se me lo hacen saber. ¿Sí? Entonces, les voy a compartir esta.
presentación. Y bueno, ahorita voy a cerrar aquí estar dando el acceso para no estar tener la pantalla lo más completa posible. Y ¿sí se ve la presentación? Sí, profe, sí se ve. Sí, profesor. Sí. Bien. Esto. Entonces tenemos la asignatura de hidráulica marítima. El objetivo es que ustedes conozcan ciertos parámetros, ciertos elementos para poder hacer un proyecto de una obra, proteger una costa o proteger un puerto. Ese es nuestro objetivo general de la asignatura, tener los elementos que nos sirvan para poder hacer este tipo de diseño de obras, proteger o ya sea un puerto o la orilla de una costa, ¿sí? Hay costas que sufren erosiones, hay costas que sufren de mucho poblamiento, entonces, ¿cómo proteger esta línea de la costa? O en el caso de un puerto, pues que el puerto dentro de su interior pues no tenga tanto oleaje o un oleaje grande que impida que se lleven a cabo adecuadamente las operaciones de carga y descarga y maniobras dentro del puerto, ¿no? Para poder atacar. Entonces, vamos a ver todos esos parámetros. ¿Cuáles son estos parámetros? Principalmente y el más relevante es el oleaje. También tenemos lo que ya había comentado de las mareas, que es el ascenso y descenso del nivel del mar debido a ciertas fuerzas. Los vientos que están predominando en la región también nos llega a afectar las maniobras de la embarcación. Pues imagínense un barco de vela, ¿sí? Que pues les llegue el viento de un sentido o en otro, les favorece o les es desfavorable, ¿no? Entonces, también aquí lo mismo sucede en los barcos muy grandotes. Las corrientes se refiere a las corrientes marinas que se provocan derivado a varias circunstancias. Pueden ser por las mareas, por las densidades de agua de mar, por diferencia de temperaturas, por varias causas. La principal es por el oleaje y por las mareas. Así también el problema o la situación es que en el mar hay arena. Esta arena, por efecto del oleaje, las corrientes, las mareas, pues se van moviendo, ¿sí? Todos estos granos. Y bueno, en algunos casos nos es favorable, en otros casos nos es desfavorable. Entonces, cuando es desfavorable, ¿qué podemos hacer? ¿Y de qué tamaño ese es el problema? Si es el sedimentos que se van depositando, el volumen es muy grande o es poco, o de qué tipo de sedimentos estamos hablando. Ustedes imagínense un puerto llene totalmente de arena, pues es un problema, ¿no? Porque no puede entrar embarcaciones, ¿sí? O que se vaya llenando hasta la mitad de la profundidad por la acumulación de arena, pues ya se reduce la capacidad de carga de las embarcaciones. Entonces, vamos a conocer estos parámetros, que es el oleaje, las mareas, las corrientes, los vientos y el transporte de sedimentos. Y a partir de esto, de tener este conocimiento, vamos a hacer el proyecto de un rompeolas. Vamos a conocer todo esto para llegar al proyecto del rompeolas. Esa es nuestra función, nuestro objetivo. Y pues empezamos con esta parte del puerto y la introducción al medio marino. En cualquier momento de la plática me pueden interrumpir si es que algún concepto no les queda claro o quieran un poquito más de aclaración. En esta introducción ustedes van a identificar problemas relacionados con
en el ambiente marítimo portuario. Aquí esto del ambiente marítimo portuario se refiere a las condiciones que hay en el mar, ¿sí? Cómo se mueve el agua, qué está pasando, cómo se está presentando de manera genérica, y con la cuestión del puerto, que es al final de cuentas nuestro, donde predominantemente aterrizamos, aunque también tenemos la cuestión de las costas. Hay costas que se van degradando y queremos protegerlas, que no se degraden más. Entonces tenemos que hacer algún tipo de estudios para evitar que haya degradación de las costas. Algo que está sucediendo en la actualidad es por el cambio climático. Sabemos que los glaciales se están derritiendo y esto está provocando que el nivel del mar subiendo paulatinamente. En un momento dado, ¿qué obras de protección podemos hacer para mitigar estos efectos del aumento del nivel del mar o del cambio climático? Una de las situaciones. Y también vamos nosotros a ver, y van a poder ustedes describir, en las costas, pues no tenemos una formación o toda la costa es exactamente igual. Muchas costas tienen diferentes formaciones, ¿sí? Que es lo que le llamamos la morfología costera. ¿Sí? Hay diferentes formas, diferentes perfiles, y cada uno, bueno, pues puede ser ventajoso para nosotros o desventajoso si queremos hacer algún desarrollo de tipo acuático, pesquero o de algún puerto o ampliaciones de instalaciones o aprovechamiento de algunos recursos, como pudiera ser aprovechar el agua del mar, ampliar alguna planta hidroeléctrica, ampliar una planta generadora de electricidad, ¿sí? A base de combustible. ¿Sí? Entonces necesitamos grandes volúmenes de agua para ampliar las turbinas, ¿sí? Ampliar los mecanismos. ¿Sí? Entonces todo esto, pues, lo podemos tener. Entonces, aquí vienen los diferentes subtemas que abarca primera unidad. Algunas de estas no las estoy llevando tal cual en esta presentación, las abarco mezclando unas con otras y vamos a comenzar. ¿Sí? Este es lo que abarca la unidad 1 y de entrada les presento algunos puertos internacionales, luego otros puertos nacionales y entramos con las formaciones costeras. Y yo les pongo unos ejemplos de lo que pues realmente vamos a ver, ¿sí? A lo mejor algunos, otros les tocará presenciarlos, ¿sí? Poder visitar los grandes puertos a nivel mundial, ¿sí? Ver cómo están, ¿sí? Y poder aprovechar a lo mejor sus experiencias en el desarrollo de nuevos puertos de nosotros, aquí en México, o hacer adecuaciones para mejorar la eficiencia, la operatividad de puertos. Entonces, uno de los puertos importantes a nivel mundial, el más importante ahorita a nivel por el uso comercial que tiene, es el de Shanghái. ¿Sí? Este puerto de Shanghái está está aquí, parte, ¿sí? Y pues es el puerto más importante a nivel mundial por el volumen de mercancía que está manejando. Y si vemos un poquito en el texto, pues de los 10 puertos más grandes, los 7 más grandes están en China. ¿Y por qué están en China? Pues porque China, toda esta población, tiene una población es la más numerosa a nivel mundial, ¿sí? Por lo que ha llegado a tener una mano de obra muy barata para poder manufacturar bienes. Y estos bienes, bueno, aquí en China, ¿sí? Se producen, sacarlos por
por tren, por carretera, vía terrestre, pues es un problema. ¿Por qué? Porque llegar a Europa tiene que atravesar toda la parte prácticamente de Asia, ¿sí? Y llegar a Europa. Entonces es un problema poder transportar toda esta mercancía. Y la otra es que pues, China tiene, dado esta ventaja competitiva en precios, toda su producción la lleva a muchos países. Muchas empresas van allá, se instalan y le suministran la materia prima, ahí la transforman, la arman y finalmente la exportan. La forma de sacar la mercancía, pues la que han visto que es más competitiva, es a través de la empresa. Por eso es que tenemos los 9 puertos más seguros. De entre los 10, los 7 están en China, los más grandes. Aquí, bueno, pues hay una, ¿sí? Pues es coordinar a toda a nivel mundial, ¿sí? Tener información de qué mercancía se está moviendo, hacia dónde se mueve, qué tipo de mercancía se mueve, hacia dónde se van, cuánto se mueve, ¿sí? ¿Para qué? Pues para tener una mejor coordinación en lo que es la navegación en el mar. Aquí también nosotros pues vemos algunas rutas y si viéramos las rutas de las embarcaciones, veríamos todo un enjambre de líneas, ¿sí? Por la gran cantidad de embarcaciones que están navegando en el mar. Como ustedes ya vieron alguna en sus clases de aeropuertos, ¿sí? Pues que en el mundo tenemos una cantidad de aviones viajando por toda la parte interoceánicos, viajes intercontinentales, y pues es una maraña de rutas. Pues lo mismo sucede aquí en hay cualquier cantidad de rutas y de embarcaciones de todos tamaños que van navegando por alrededor de todo el mundo. Aquí vemos los puertos más relevantes. Tenemos el de Shanghái, Singapur y demás, ¿sí? Hasta tener el de aquí aquí pues vemos de forma aislada un puerto, el número 4, ¿sí? Que es el puerto de Rotterdam. Este está allí en Holanda y en otros países también. O sea, no nada más es Holanda, sino que comparte con otros países. Aquí vemos pues la cantidad de mercancía que se mueve, ¿sí? En miles de toneladas. Esto fue hace 10 años, 9 años. ¿Cuántas millones de toneladas se movieron? Y vemos, pues aquí no figuramos nosotros, ¿sí? Tenemos un poquito mercancía que se mueve por tierra y por mar, pero tenemos una cantidad muy grande que se mueve hacia los Estados Unidos. Entonces, si nosotros diversificáramos nuestra producción, pues esto se incrementaría el cambio comercial con otros países y pudiéramos tener ciertas ventajas competitivas, ¿sí? Bien, ¿qué es un contenedor? El contenedor pues, es una caja metálica de ciertas dimensiones y pues esas las podemos ver aquí, estas grandes cajas, aquí en este tema, y el TEU se le llama al contenedor. Quiere decir que es una unidad equivalente a 20 pies. ¿Qué quiere decir esto de 20 pies? Que tiene 20 pies de longitud. Estas cajas tienen 6 metros de largo por 2,40 y 2,60 de alto. Son medidas estándar a nivel mundial, ¿sí? Con esto pues se logra que cualquier barco pueda cargar estas grandes cajas, ¿sí?
transportarlas sin mayor problema. Sería muy conflictivo tener cajas grandotas, pequeñitas, altas, más angostas, ¿sí? Entonces, por eso es que se optó por este tipo de tamaño. También otra situación es que estas tienen una capacidad de carga de 20 toneladas efectivas de mercancía y bueno, ya con el peso de caja que es metálica, pues llega a tener 24 toneladas. Esto también obedece a que, pues cuando llega la mercancía a tierra, pues hay que moverla y se puede mover a través de tractocamiones. Entonces, estos tractocamiones, lo que tienen capacidad para mover, pues son 25 toneladas. Si le metemos más peso, los tractocamiones perderían estabilidad, muy probablemente se dañaría toda la suspensión y la propia de la carrocería. Por un lado. Por el otro, ustedes ya llevaron clases de vías terrestres, ¿sí? De tráfico y demás. Y bueno, si le metemos a un camino mayor peso, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que estos caminos, en un abrir y cerrar de ojos, los vamos a dañar. Entonces, por esa razón, a nivel mundial, es que los pesos permitidos son de más o menos alrededor de las 25 toneladas efectivas, ¿no? Digo, no efectivas ya netas o brutas, ¿sí? Considerando el envase y considerando la carga, ¿sí? Y nos rebasamos esas cargas, lo más seguro es que en el país a donde llegue, pues van a empezar a fastidiar las carreteras. Y si son caminos secundarios, pues todavía más, con más ganas, ¿no? Entonces, todo esto obedece a esa circunstancia, la relación que hay entre las embarcaciones, la transportación terrestre de estas grandes. Este sistema de transporte de mercancías tiene relativamente pocos años de haberse implementado. ¿Por qué? Pues porque había que tener barcos especializados para cargar cajas y acomodarlas de cierta manera. Pero también había que tener en el puerto ciertas grúas que pudieran permitir cargar la embarcación y descargarla de una forma eficiente. Entonces se construyeron grúas que les llamamos grúas portacontenedores, con unas características muy específicas que pueden descargar una embarcación en un tiempo muy corto y pues se hace la eficiencia significativa de cargar la mercancía o descargarla del barco en el muelle, ahí en el muelle, poderla estar moviendo de manera inmediata, ya sea con camiones o subiéndolas en una plataforma en las plataformas de trenes. Es un mecanismo muy eficiente en comparación a lo que sucedía hace muchos años, que pues el cargar un barco, pues en muchas ocasiones era poner ahí un ejército de personas cargando a lomo en sus espaldas toda la mercancía, ya sea en costales, de alguna forma poder ir acomodando la mercancía, ¿sí? O con diablitos, en fin, ¿sí? Entonces era un mundo de personas las que cargaban los barcos o los descargaban y la estadía del barco en el muelle pues era muy larga, ¿no? Entonces con esto pues se han reducido tiempos, se han optimizado y mucho de esto ya está automatizado. Inclusive ahorita con la tecnología de inteligencia artificial, pues están logrando tener mayores eficiencias, ¿sí? Hay muchos modelos de simulación que pues están optimizando cómo manipular toda esta embarcación, cómo etiquetarla, saber cuál es el originario, ¿sí? El embarca la mercancía y el que la va a recibir. ¿Quién la tiene que recibir? ¿Qué caja corresponde? Si nosotros vemos, pues vemos las cajas. Bueno, ¿y esta caja a quién le corresponde? ¿Sí? ¿A qué empresa compró lo que viene ahí adentro? Toda esta logística es lo que tiene ya en la actualidad.
El de Rotterdam, que también es un puerto muy grande. Algunos de ustedes podrá ver algunos videos de esto, ¿sí? Y pues, va a quedar impresionado de lo que es. Este puerto de Rotterdam, nada más imagínense, nosotros aquí en México tenemos 5 refinerías. Este puerto solito tiene 5 refinerías. ¿Cómo se llama ese puerto, profe? Perdón. Rotterdam. Rotterdam. Okay. Ah, gracias. ¿Sí? Gracias, profe. Sí. Son lo que yo les decía de las grúas portacontenedores. Estos brazos, ¿sí?, metálicos se ponen verticales cuando el barco va llegando. Una vez que ya llega, estos brazos descienden y tienen aquí unos carritos que se mueven a todo lo largo. Toman la caja, la mueven hacia acá y aquí hay un camión, baja la mercancía, el camión se la lleva. Con la otra, viene el camión con la mercancía, con la caja, la sube y la va colocando. Aquí en este barco hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grúas que hacen que la eficiencia de la carga y la descarga pues sea muy eficiente. También, por otro lado, también la forma en cómo lo vamos descargando. ¿Se imaginan ustedes que descarguemos todas estas cajas? Vengan en la parte frontal, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Que la parte de atrás pues, se va a hundir, ¿sí? Entonces va a haber ahí un desequilibrio y pudiera haber algún tipo de incidente. Entonces, lo que debe buscar es que este barco permanezca lo más horizontal posible cuando está atacado. Entonces, no cargar toda la mercancía hacia un lado. Ustedes seguramente alguna ocasión se han subido a una lancha, ¿sí? Todos se ponen de un solo lado, pues la lancha se voltea, ¿sí? Entonces, es tener la compensación de cargas y aquí es donde aplicamos el principio de Arquímedes, ¿sí? La flotabilidad que nos dice que todo cuerpo sumergido en el agua, en el seno de un líquido, principalmente agua, se ve sometido a una fuerza ascendente igual al peso del volumen de agua desalojado. Y también pues, ahí vimos, o ustedes vieron, el centro de gravedad, ¿sí?, que debe quedar por abajo del centro de flotación para que el barco no se golpee. Bien. Este puerto tiene más de 40 kilómetros de longitud. ¿Cuántos son 40 kilómetros? Más o menos, para tener una idea, del centro de la Ciudad de México a Cuernavaca, aproximadamente son 60 kilómetros. Entonces, las 2/3 partes del camino de aquí de México a Cuernavaca, pues es la longitud del puerto. Si este puerto lo recorremos caminando, más o menos lo que caminamos a una velocidad normal, ¿sí?, del ser humano, son más o menos 5 kilómetros por hora. Entonces, para recorrer el puerto, estaríamos aproximadamente 8 horas. 8 horas de camino continuo, ¿sí? Entonces, para que vean dimensionen el tamaño del puerto. Aquí vemos algunas imágenes de este puerto. Una de las secciones donde vemos que hay minerales, ¿sí? Aquí están los barcos. Aquí está la refinería, ¿sí? Por aquí los portantes de almacenamiento de crudo, ¿sí? En fin, es el tamaño del puerto de Japón. Tenemos el de Japón, ¿sí? Este puerto de Japón, pues vemos que aquí, en esta parte rompeolas, en esta otra parte tiene rompeolas, tiene espacios para almacenamiento de mercancías, tenemos por aquí unos contenedores, área de bodegas cubiertas, ¿sí?, espacios para circular, ¿sí?, una serie de grúas, ¿sí?, las grúas se pueden desplazar de un lado hacia el otro, ¿sí?, lo mismo en esta otra zona, más grúas, ¿sí? Algo de lo que ustedes pueden aquí observar es que esta superficie, esta de aquí, prácticamente es una alberca, es un espejo.
no hay oleaje significativo. Esto pues, ayuda a que el barco no se esté moviendo por efecto del oleaje. Nosotros a veces hemos estado en alguna, seguramente alguna ocasión, ido a Chapultepec o a Xochimilco, ahí en las trajineras, ¿sí? Y pues cuando nos subimos a la trajinera, pues esa se empieza a mover, ¿no? Entonces, si esta trajinera no se moviera, pues más fácil subimos y bajamos. A veces sí subimos con ciertos temores de perder el equilibrio. Entonces, lo mismo sucede con los barcos, ¿sí? Si un barco se está moviendo mucho por efecto del oleaje, que pase un barco a un lado, ¿sí? Este barco genera olas, pues, se mueve mucho, ¿no? Entonces, esa es el ideal en un puerto, tener áreas de agua que sean lo más tranquilas posibles, ¿sí? Aquí podemos ver esta lanchita que va saliendo y pues va dejando una estela, y esta estela lo que va generando son olas. Entonces, por aquí a un lado hay una lanchita pequeña que se ve sacudida por ese oleaje. Bien, algo de lo que podemos ver también en esta imagen es esta parte, ¿sí? Que pues hay una serie de vialidades que permiten que la mercancía llegue al puerto y que del puerto salga rápidamente. No tenemos una infraestructura vial adecuada, se va a formar ahí un cuello de botella. Entonces, tiene que haber una concordancia entre lo que tenemos en el puerto, ¿sí? Toda la mercancía que manejamos, y lo que vamos a sacar o lo que vamos a cargar de las embarcaciones. Tiene que haber un equilibrio. Otra parte que ustedes ven aquí en este puerto es esta serie de embarcaciones que están fuera del puerto. Estas embarcaciones están esperando turno para entrar a un muelle, así como los aviones. Seguramente a algunos les ha tocado que cuando llega el avión a un aeropuerto, sobre todo el de aquí de la Ciudad de México, pues dicen, ya llegamos, pero pues tenemos que esperar a que haya una rampa desocupada. Tenemos que esperar a que hay una estación para poder bajar a las personas. Entonces, estos barcos esperan turno en la parte posterior del puerto, en la parte exterior, para poder entrar. Estas zonas, estos barcos, no están ahí estacionados al azar, ¿sí? Como quieran. Hay áreas ya delimitadas para que estas embarcaciones puedan estar en un determinado lugar, con la finalidad de que pues estos barcos se orienten, si viene el oleaje de una forma, que no les pegue de costado, sino que les pegue de frente y se muevan menos. Tienen que tener una cierta separación entre ellos para evitar que haya un posible choque entre barcos. Estos espacios fuera del puerto también se diseñan para que no haya accidentes de embarcaciones. Son espacios que se delimitan geográficamente, y pues ahora ya con el GPS pues saben dónde tienen que quedar. No es de que pues llego y donde me acomode ahí me quedo. No, se les va asignando un determinado lugar. Como un ejemplo de esto. Aquí pues tenemos este puerto de Yokohama. Aquí pues vean este dato nada más, que Japón cuenta con 150 puertos, ¿sí? El puerto original, ¿sí? La tierra venía en esta parte. El puerto, pues dijeron, ya no tenemos espacio para construir puertos en tierra, entonces empezaron a construir esta infraestructura en el mar y ya tuvieron un puerto. Mismo aquí, tener una plataforma para tener más terrenos, y estos le llamamos ganar terrenos al mar. Ya no tengo terreno en tierra, bueno, pues ahora me amplío hacia el lado del mar, y con esto, bueno, pues vamos ampliando
¿sí? Pues como un dato, 150 puercos. Los lugares con que tenemos aquí en México, una serie de puertos que intercambian la mercancía con Japón, que también es una potencia económica. Ha sido un poco desplazada fue desplazada por China. Ellos tenían una cierta importancia. Aquí les puse este collage. Me llamó la atención y lo quise compartir porque es el faro que está en Mazatlán. Este faro, pues por esta montaña que se formó, es el faro que está más alto sobre la superficie del nivel del mar, ¿sí? Es ahora sí que un récord a nivel mundial. No hay otro faro que esté a esa altura. Generalmente los faros los vemos como unas estructuras robustas, ¿sí? Con una parte de arriba, y generalmente estas de color blanco, ¿sí? Estructuras que las identificamos fácilmente en la mayoría de los puertos. En el caso de pues, por la condición geográfica y geológica que tiene, de tener este promontorio, pues le ayudó a esto. En esta parte de acá está el puerto de Mazatlán, la parte de contenedores que recibe, tiene este pequeño rompeolas, ¿sí? Y esta zona de acá también está protegida y es un lugar muy, muy agradable. Esta playa de aquí es muy horizontal, pueden ustedes avanzar de 500 metros y el nivel del agua les llega hasta media cintura, ¿sí? Metiéndose al mar. Entonces, es un lugar muy agradable, por eso pues, Mazatlán es el lado, tienen todas las playas, ¿sí? El paseo de Mazatlán, que es muy agradable desde el punto de vista turístico. Y los demás, bueno, son algunos otros ejemplos de embarcaciones. Aquí en México tenemos, ¿cuántos? 117, cuando en Japón hay 150. ¿De qué tamaño es Japón? A lo mejor de este tamaño, ¿sí? Es que tenemos un tamaño muchísimo más grande y no tenemos esa cantidad de puertos. Entonces, el potencial que tenemos para desarrollarnos es muy grande, ¿sí? Todo lo que nosotros producimos aquí en tierra, ¿sí? O lo que podemos producir en los recursos que tenemos del mar, el Golfo, pues no tenemos el potencial para un crecimiento significativo. Y en esta administración está habiendo muchos cambios en la administración de puertos. Ahorita se les quitó el puerto, lo está controlando la Secretaría de Marina, ¿sí? Anteriormente los administraban las administraciones, que son unas concesiones. Y bueno, ¿Y es bueno o malo? Bueno, desde su punto de vista, que ahora los controle los militares. Pues todo depende de qué lado lo veamos, ¿no? Si es ahorita desde el punto lado gobierno, es bueno. ¿Por qué? Porque el hecho de que lo controle la Secretaría de Marina, ¿sí? Es porque existen una serie de anomalías. Y queriendo ver todo del lado oscuro, del lado tenebroso. ¿De qué? Pues de que muchos se hacen de la vista gorda y pues entra mucha mercancía de contrabando que no paga impuestos. Eso es una situación, ¿sí? Entonces, el tener un ente que, entre comillas, sea honrado, ¿sí? Evita que haya entrada de mercancías de forma ilegal, que no paga impuestos. Esa es una. La otra, que también entra mucha mercancía llamémosle de drogas en su término más brusco, ¿no? De drogas sintéticas y
drogas, en fin. Entonces esto, pues también es otro control. La otra es el tráfico de armas, ¿sí? Entonces también otra de las justificaciones que se tiene para el control, ¿sí? El punto negativo que tiene la de Marina, pues es que ellos se cuidan del nivel del mar, cuidan a la seguridad, la vigilancia y demás, pero ellos no tienen la habilidad para administrar los puertos, ¿sí? Un puerto tiene una cantidad de actividades muy diversas, ¿sí? De muchos tipos. Y obviamente, pues ellos tienen una formación, una preparación que no es la de comerciantes, ¿sí? Entonces ahí pudiera haber una deficiencia en ese sentido, el poder manejar la parte administrativa, ¿sí? De qué mercancías son las que llegan, cómo van a administrar, dónde las voy a ubicar, cómo las voy a sacar dentro del puerto, cómo las voy a ingresar, en fin, toda la parte de la operación portuaria, que es otra asignatura, ¿sí? El manejo de todos. Ahora sí que el manejo propiamente del puerto desde el punto de vista administrativo. Para esto, pues sí, tiene sus grados de complejidad. Ahí hay que meterse con muchos elementos de las teorías de cola, precios, estadías, cuotas, tiempos, en fin, de mantenimientos, a dónde le voy a dar mantenimiento, qué es lo que quiere, me conviene ampliar, me conviene remodelar, qué sé yo, ¿no? Entonces, toda esa parte, pues, no hay la experiencia suficiente actualmente de Marina, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no ha operado puertos, ¿sí? Opera embarcaciones, opera seguridad, pero no por un lado está bien, por otro lado también. El tiempo pues, nos dará la razón si fue adecuado o no fue adecuado la decisión. Gracias. Bueno, continuamos. Entonces, vemos que tenemos un potencial de crecimiento muy grande. Bien, aquí el puerto de Ensenada. Este puerto de Ensenada originalmente, su formación costera estaba así. Aquí donde está la línea, así estaba. Entonces, alguien vio que esta zona pues, podía ser susceptible de aprovechamiento y lo que se hizo fue rompeolas. Y con eso, bueno, pues ya se tuvo esta zona de calmas, ¿sí? Una zona tranquila, una zona adecuada para poder hacer su desarrollo. Vemos aquí una marina, ¿sí? Que son barcos pequeños, yates, ¿sí? Estos yates vienen de Estados Unidos y pues llegan a esta zona a turistear. Y vemos que pues, está toda esta zona. Desafortunadamente vemos que de este lado está la población, entonces no hay mucho espacio donde este puerto pudiera tener crecimiento, toda esa limitación de la población. Que esto es algo que pues sucede por un crecimiento desordenado de las ciudades. No se hacen planteamientos de un crecimiento planificado o se hace adecuadamente. La realidad es que pues se invade todo, ¿no? Como lo podemos ver aquí en la Ciudad de México, ¿no? Los cerros que teníamos despoblados pues ya se han ido poblando y la ciudad ha ido creciendo con toda la problemática que conlleva, ¿no? De suministro de agua, de vialidades, de congestionamientos, de transporte, de distribución de alimentos, en fin, toda una serie de problemáticas, ¿no? Entonces, no hay una adecuada planeación, pues digo, a lo mejor la planeación existe, pero pues las autoridades que se encargan de hacer cumplir esas limitaciones, pues, las hacen a un lado y pues hacen caso a sus a los intereses de diferentes índoles, ¿no? Entonces,
Este es el puerto de Ensenada. Este puerto tiene impacto en una zona de Estados Unidos y en zonas de México. Aquí es interesante, no por el hecho de que en México no le va a dar servicio a esta zona de Estados Unidos. Mucho de aquí llega por ferrocarril, sale de Estados Unidos de esta manera. Entonces, aquí lo que alcanzamos a ver, ¿sí?, es a qué distancia está este círculo donde está impactando, está a 800 metros y a una distancia de recorridos de 12 horas. Para que tengamos 1500 kilómetros como un recorrido de 24 horas. Entonces, esto pues, nos va dando el área de impacto en los puertos. Esto lo debemos de hacer para cada uno de los puertos. Hace muchos años se creó una coordinación de todos los puertos de México. En aquel entonces, ver sus infraestructuras que tenía cada uno de ellos y poder ver si con algunas obras de ampliación, algunas obras de remodelación, se incrementaba su productividad, su eficiencia. Fue un proyecto muy interesante, muy ambicioso. Me tocó ver parte de ese proyecto, los estudios de todos los puertos aquí a nivel nacional, pero ahí se quedó ese proyecto, ¿sí? Se hicieron estudios, se hicieron proyectos, pero finalmente no se consolidaron. Entonces, ahí hay muchas ideas, únicamente hace falta que se aterrice. Guaymas es un puerto, lo vemos, esta zona. Es un puerto natural. Aquí nosotros no vemos ningún rompeolas, ¿sí? Estas formaciones que vemos aquí, pues hacen que el oleaje no llegue tan intensamente, llegue con una calma en esta zona bastante aceptable. Entonces, estas formaciones pues, nos hacen que el puerto, un puerto natural, que no tenga necesidad de construir rompeolas. Por aquí el muelle de Pemex, para donde llega el combustible proveniente de Salina Cruz, la refinería de Salina Cruz, llega aquí, no llega el combustible por tubería, sino llega por barco, porque es el medio más económico. Llevarlo por tierra, dado que tiene que atravesar toda la sierra, pues sería muy problemático transportarlo por este medio. Se transporta por barco y pues, sí, ha sido una forma eficiente hasta ahorita. Aquí, bueno, lo que les trato de mostrar es que en todos los puertos debe de haber o hay planes maestros de desarrollo. Hay áreas, ¿sí?, ya delimitadas para actividades y, bueno, con el paso del tiempo puede haber cambios, ¿sí?, de que a lo mejor aquí se construyó un ducto, ¿sí?, por alguna razón, y llega la tubería, llega el combustible por tierra. Entonces, este muelle pues, ya no tendría razón de ser si el combustible llega por tierra, no llega por mar. Entonces, esto de aquí pues, tendríamos que hacer otro uso de esta instalación. O la otra, aquí hay una serie de cruceros, ¿sí?, los cruceros que están aquí, pues se desarrolla otro lugar más atractivo, ¿sí? Esto de aquí pues, lo quitamos y lo destinamos a otra función. Entonces, un puerto es un ente muy dinámico, ¿sí? En un momento dado puede estar manejando un cierto tipo de mercancías, en otro tiempo se hacen modificaciones, adecuaciones y cambia su vocación, ¿sí? Entonces, esto pues, hay que irlo previendo, hay que estudiarlo para cada uno de los puertos, cuáles son sus escenarios de posibles crecimientos o desarrollo.
El puerto Vallarta, pues es un puerto netamente turístico para los grandes cruceros. Tenemos que llegar a los cruceros. Tenemos zona turística, zona hotelera, ¿sí? Muy bien delimitadas, ¿sí? Tenemos por acá una zona de playas, ¿sí? También para dar servicio al turismo. Por acá hay una serie de marinas, que es donde se refieren a las pequeños yates, ¿sí? Aquí podemos ver algunos ejemplos de ellos. Y bueno, pues esto es para paseos, para diversión de la gente que llega aquí a este puerto. Otro detalle es que aquí pueden ver las vialidades, ¿no? Una vialidad para que la gente pueda, si no quiere estar aquí en el puerto, pueda salir a los lugares cercanos, ¿sí? O llegar inclusive hacia estos. Entonces, les comentaba, tener toda la infraestructura, tanto a nivel del mar como en el nivel carretero. Y ahí, bueno, como ingenieros civiles, pueden participar en el desarrollo de mejoramiento, estabilidad, mantenimiento de caminos, de plantas de tratamiento de agua, ¿sí? De los barcos, ¿sí? Pues viene aquí el barco, trae, ya no pueden desalojar sus aguas hacia el mar, como antiguamente, todas las aguas negras, vertirlas al mar. Ya no se puede hacer, estas de aquí vierten el agua, ¿sí? Aquí y las llevan a una planta de tratamiento para no generar más contaminación. Entonces, hay toda una serie de actividades que como ingenieros civiles podemos desarrollar dentro de, y donde nos pongan, pues ahí podemos tener un desarrollo. Algunos de sus compañeros, recuerdo que fui a Veracruz y él se especializó en el manejo de drones. Y ahora sí que la chamba que le pusieron fue hacer la supervisión con drones de la construcción del nuevo puerto de Veracruz. Entonces él cada cierto tiempo hacía vuelos para ir viendo avances en la construcción y la supervisión del puerto, del rompeolas, perdón, ¿sí? Entonces, pues él se hizo experto en volar drones, ¿sí? Y de ingeniería, pues hacía poco, ¿sí? Él, primordial era hacer estos vuelos, darles interpretación, editarlos, ponerles nombres, ponerles algunas indicaciones, ¿sí? Entonces, pues, como ingenieros civiles no sabemos en qué vamos a terminar nuestra información, o en qué áreas. A lo mejor desarrollamos algo que pues nunca lo vimos en la ingeniería civil, ¿no? En la escuela, pero tenemos la capacidad para desarrollar actividad, bueno, no cualquier actividad, muchas actividades, ¿no? Algo de lo que también se puede y se debe de hacer comparativos, ¿sí? Aquí pues, se pone un comparativo de pasajeros, pero también se puede poner un comparativo de cuántas toneladas de atún, cuántas toneladas de camarón, cuántas especies acuáticas para alimentación, donde podríamos tener un potencial o un área de oportunidad para sacar mayor pesca, o la cuestión de contenedores, o la cuestión de exportación de vehículos, o la exportación de minerales, o la importación de granos, ¿sí? Por dónde conviene más, en fin. El poder tener este comparativo, pues es interesante. Entonces, no es únicamente ver el puerto como un ente individual, sino como un elemento integrante con otros puertos, también con la infraestructura carretera, la infraestructura turística, la infraestructura de naval, ¿sí? Tenemos este otro puerto, que este puerto viene por aquí, viene el río Balsas. Vemos que este río se hizo este canal y este otro canal. Vemos que la ciudad de Lázaro Cárdenas está por este lado.
El puerto prácticamente es toda esta zona. Esto es el puerto. Y tiene áreas para crecimientos futuros. Esta fotografía no sé de cuándo haya sido, ya tiene algunos años. Y pues tiene un crecimiento, digamos, sano. Esto es, tiene estas zonas para ir creciendo, estas otras zonas de acá, estas zonas de aquí, tiene sus canales para ir navegando, ¿sí? Para que los barcos puedan hacer maniobras de entrada, de giros, de en fin, de todas lo que necesitan. Vemos en este río, en estos pequeños rompeolas, que estos para lo que sirven es para darle un mejor encauzamiento al agua cuando sale hacia el mar. Sabemos que este río pues trae sedimentos. Si esto de aquí no se pone, el sedimento probablemente se pudiera quedar aquí. Si este se va quedando aquí, pues va formando un tapón que va a hacer que ya los barcos no puedan entrar con facilidad. Y si se deja, ese tapón puede crecer tanto que ya los barcos no puedan pasar. Entonces, estos rompeolas se hacen para encauzar el agua del río y los posibles sedimentos que este puerto pues, tiene, ¿sí? Pero Cárdenas también una zona de impacto. ¿Qué zona de impacto tiene? Todo lo que es Jalisco, Guadalajara, el Estado de México, Ciudad de México, León, Querétaro, toda la parte central del su área de impacto, pues es, así como lo habíamos visto en Ensenada, pues también hay que ir haciendo este tipo de zonas de influencia. Tenemos por acá Veracruz, que también tiene su zona de impacto, ¿sí? Tenemos por acá impacto. Cada uno de ellos pues, va teniendo su área de impacto y donde pudieran ser competitivos. A veces conviene que decir, bueno, ¿sabes qué? Tú vas a manejar contenedores, voy a manejar vehículos. Y con eso se optimizan tiempos, eficiencias, administración, y el otro pues maneja contenedores. No están haciéndose ahí estorbando o manejando pequeños volúmenes que a lo mejor no tienen toda la infraestructura para manejar pequeños volúmenes. Mejor es manejar grandes volúmenes, ¿sí? Ahorran costos. Manzanillo pues, también es otro puerto que tiene áreas, diversas zonas. Aquí son vehículos, áreas de patios de almacenamiento, ¿sí? De todo este espacio de áreas de superficie muy tranquila. Vemos aquí los contenedores, 1, 2, una serie de muelles para la carga y descarga de mercancía. También tiene una zona turística. Bueno, lo ideal es que no haya mucha combinación de un turismo con carga general. ¿Por qué? Porque al turista se le hace feo ver ahí una serie de fierros, de ruidos, lo que quieren ver es verde, ver mar, ver playa, ¿sí? Y no ver ese tipo de instalaciones. Pero bueno, este es el puerto de Coatzacoalcos, este es el río Coatzacoalcos, en Veracruz. En esta parte está la refinería del Plan, ¿sí? De este lado está la laguna de Pajaritos, que es donde tenemos los barcos que manejan productos petroleros y ya con nivel de refinación, los productos petroquímicos, ¿sí? Y pues esta de aquí originalmente era una laguna. Se vio la necesidad de que, bueno, empezó a México a explotar, encontró los yacimientos de crudo, bueno, había que sacarlo para poderlo vender. Y pues se hicieron los petroquímicos, donde se van refinando los petróleo crudo, y bueno, había que sacar estos productos.
Pues lo que se hizo fue sacar mucha tierra, mucho material del fondo, ¿sí? Para darle la profundidad y pudieran navegar las embarcaciones. Y esto de aquí se usó para rellenar terrenos. Aquí, acá también hay otros terrenos, ¿sí? Estos terrenos se ocuparon para instalaciones, ¿sí? Todo el material que se sacó de aquí se ocupó para rellenar otras zonas y poderlo aprovechar. Este material no era un material de cascajo, sino que un material útil. Aquí vemos que tenemos un rompeolas y el otro rompeolas del otro lado. Este de aquí, estos rompeolas, los vemos así, viene aquí. Acá. Tenemos esto y por acá viene el río Coatzacoalcos. Y lo que se tiene es que este rompeolas tiene una longitud más grande que la que tenía el Lázaro Cárdenas. ¿Esto por qué? Porque esta zona de aquí es sensiblemente plana. En el caso del Lázaro Cárdenas, las pendientes son sensiblemente abruptas. Tienen mucha pendiente. En el Golfo las pendientes son muy suaves. En el Pacífico las pendientes son pronunciadas. Entonces, si se hacían rompeolas muy pequeñitos, ¿qué iba a suceder? Que viene aquí el agua, ¿sí? Con los sedimentos del río y estos sedimentos también quedarían aquí. Lo que se hizo fue poner ese rompeolas para, sabemos que el gasto es igual a ¿qué? A la velocidad por el área, ¿sí? Nosotros aquí tener un área 2, ¿sí? Reducimos el área. ¿Qué es lo que sucede? El gasto sigue siendo el mismo. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Pues aumentar la velocidad. Al aumentar la velocidad, ¿qué sucede? Pues incrementamos el arrastre y ya no hay sedimentos. No se depositan porque estas corrientes se ven incrementadas, la velocidad, y no depositan el material. Entonces, aquí vean ustedes como algo tan simple de vieron en hidráulica básica, pues lo aplicamos, ¿sí? Así de en la parte conceptual. El gasto es igual a velocidad por el área. Si reduzco el área y mantengo el gasto, pues la velocidad se va incrementando. En este caso, pues este incremento de velocidad es para evitar que haya sedimentos, ¿sí? Que haya depósito de los sedimentos. Entonces, vean ustedes cómo los conceptos básicos los vamos aplicando. Continuamos. Bueno, pasamos algunas y ya concluimos. Lo que es la zona costera. La zona costera no es una línea, no es una frontera, es una región, es una zona, es una franja. Aquí tenemos la zona costera, tenemos esto de aquí. Todo esto es lo que conocemos como zona costera. Es una franja. Esta franja está delimitada por una parte de tierra y por una parte de mar. Entonces, la costa no es que sea una línea, es una franja. Y es donde combina parte de agua y parte de tierra. El nivel del agua del mar no siempre está a la misma altura. Les comentaba yo la clase pasada, por efecto de la marea, pues el nivel sube o el nivel baja. Entonces, cuando el nivel sube, pues invade parte de la tierra. Cuando el nivel baja, deja descubierta cierta cantidad de tierra. Entonces, ese subir y bajar del nivel del mar, pues es lo que está delimitando parte de la zona de la franja de la costa. Esta zona, pues comprende las dunas, las islas, o en donde se encuentran, ¿no? Todas estas estructuras, todas estas formaciones costeras, ¿sí? Y llamamos el litoral, es un espacio
en donde hay una interacción entre los sistemas terrestres y los. Aquí, pues por esta interacción, pues tenemos que hay algunas especies acuáticas que solo viven en mar, en agua salada o en agua dulce. Que algunas especies vegetales se desarrollan en agua salada o en agua dulce. Bien, entonces, hay algunas otras que viven indistintamente con agua salada o con agua dulce. Todo esto, pues es lo que le llamamos el litoral, donde hay una interacción, un intercambio de situaciones de tierra y de situaciones marinas. Y la costa aquí decimos que es la parte de un continente o de una isla. Es de una superficie de agua, digo, de una superficie de tierra, pues considerable, ¿sí? Y esta parte del continente está delimitada por el mar o un cuerpo de agua bastante grande. Nosotros, ustedes ya llevaron la clase de hidráulica, de obras, en donde pudieron diseñar una presa. Una presa, el vaso de almacenamiento, pues en las orillas se forma lo que podríamos decir una costa, ¿sí? Cosa que ahí no le llamamos costa, simplemente le llamamos la orilla de la superficie. Aquí en una presa, si la presa recibe mucha agua, pues se llena hasta el tope e inunda una cierta cantidad, cierto número de kilómetros cuadrados. Pero cuando se provoca que el agua está saliendo y no hay lluvias, en caso de las épocas secas, pues el nivel del agua baja significativamente. Lo que llega a mojar en la orilla terrestre, a eso no le llamamos costa. ¿Por qué? Porque hay una variación significativa. Entonces, en una costa es esa variación de ascenso del mar y descenso, pues moja una cierta cantidad de agua y la deja al descubierto. Tenemos ahí una combinación de un cambio más o menos constante y de forma periódica. En una presa no tenemos esa situación. No le podemos llamar a la orilla del vaso de almacenamiento costa, porque no cumple con esta definición de costa. Las formaciones del relieve costero. Aquí les muestro algunas formaciones que nos pueden presentar. En el caso de la playa, pues es una formación costera, ¿sí? Donde la pendiente del fondo marino es sensiblemente con muy poca inclinación, tiene poca pendiente y hay una acumulación de arena primordialmente. Un acantilado pues, prácticamente no tiene arena, son paredes casi verticales, ¿sí? O verticales, formada por elementos rocosos. Estos elementos rocosos, con el paso de los muchos miles de años, pues con el efecto de los fenómenos meteorológicos, de lluvia, congelamiento, erosión y demás, pues lo final es la degradación, ¿sí? Por los cambios físico-químicos que va teniendo la roca. Pero pues, son procesos de muy largo, de muchísimos años, ¿no? Entonces, el acantilado es una formación cuyas paredes o cuyo límite están prácticamente. El golfo es una extensión de agua, ¿sí? Muy grande, que está delimitada por un espacio semicerrado de tierra. Tenemos el caso del Golfo de México y del Golfo de California, los clásicos aquí en la República. Son extensiones de agua muy grandes y lo que tienen es que son zonas de relativa calma, ¿sí? El oleaje no llega tan intenso.
La bahía es una especie de golfo, pero chiquito, un espacio más reducido. Y más o menos su estructura es que viene aquí la línea de la costa, ¿sí? Y tienen una forma, más o menos las bahías, de esta forma. El agua que está aquí, este es el lado mar. Tenemos el agua o el oleaje que hay aquí, por estas formaciones que tenemos aquí, estas esquinas, amortiguan mucho el impacto del oleaje. Entonces, ustedes van a ver cuando vayan ahí a Oaxaca, las bahías de Huatulco, que son muchas, son varias, pues las playas son preciosas. ¿Por qué? Porque no hay tanto oleaje, entonces pueden estar ahí muy tranquilamente. Otra de las bahías que conocemos bastante es la bahía de Acapulco, ¿sí? Que Acapulco es un gran atractivo a nivel mundial. ¿Por qué? Pues porque el oleaje no es tan severo y pues es muy atractivo su clima, su comida, su ambiente, en fin, muchas ventajas. La península es una saliente de tierra de un continente y que sale al mar. Nosotros tenemos una península, que es la península de Yucatán y la península de California. El cabo es una saliente de tierra también, pero de menor tamaño que de un cabo. La Albufera es una zona inundable de agua, ¿sí? La isla es un promontorio en el mar que está rodeada por todos lados de agua, ¿sí? Hay islas pequeñas, islas grandes, ¿sí? El estrecho, pues es una formación de tierra, un lado, otra formación de tierra, y está conectando a dos masas de agua. Podríamos decir que tenemos esto, ¿sí? Un estrecho. Está fallando mi lápiz, ¿sí? Tenemos este volumen de agua grande, este otro volumen de agua grande, y están conectados por un estrecho, ¿sí? Por una sección más reducida. Eso le llamamos estrecho. Aquí el ejemplo pues, es el estrecho de Gibraltar, que está entre España y África. El delta es un río, ¿sí? Que trae su corriente y puede desembocar en un brazo, en otro brazo o en otro brazo. Esto ustedes seguramente lo habrán visto en su clase de hidráulica fluvial. Los ríos pues van teniendo evoluciones, también son dinámicos. En un momento dado reconoce este brazo y por algunas condiciones después puede reconocer en vez de este brazo otra saliente de agua. Estos deltas, la salida del río en el mar, se forman porque el terreno es sensiblemente plano. Entonces el agua se puede ir por un lado o por el otro. Cuando el terreno es abrupto, ¿sí? Que están bien definidos sus cauces, el agua no se va a ir para otro lado que el mismo cauce, como en el caso del río Coatzacoalcos. En el caso de un delta, pues, el agua se puede ir para uno o para otro lado, ¿sí? En un momento dado viene una crecida, sea para reconocer un camino, y otro tiempo después reconoce otro camino. La ría pues, es un río que desemboca en el mar y puede llegar a inundar una superficie significativa, ¿sí? La marisma es un área de terreno que se inunda por efecto de las mareas. La marea sube, inunda una cantidad de tierra. La marea empieza a bajar y esa tierra queda descubierta. Después se presenta la marea alta, ¿sí? O empieza a subir la marea, vuelve a inundar y vuelve a descubrir. Entonces, estas son las que llamamos marismas. También tenemos otro tipo de formaciones, como son estas de aquí, ¿sí? Estas. Y el relieve costero, que llamamos entrantes, cuando el mar entra a tierra.
calientes cuando es el caso contrario, cuando la tierra entra hacia el mar. Y le llamamos también relieve costero abrupto cuando los límites son casi verticales, como el caso que veíamos hace un momento. Y le llamamos llanos cuando tenemos una superficie casi horizontal o plana. Dentro de esto, bueno, pues tenemos los ejemplos para cada uno de ellos. Algunos nombres de estas formaciones no los mencioné. Esto se los voy a dejar de tarea para que los averigüen, ¿sí? Para que vean que el límite de la costa puede tener muchas formaciones. Y en cada una de ellas, pues va a ser más viable una u otra para desarrollar ciertos tipos de proyectos. No en todos podemos hacer lo mismo. Entonces hay mucha variación de una región a otra. Entonces, les voy a dar esta presentación y los nombres para que los localicen, ¿no? Hay algunos que no se los comento. Aquí están los nombres. No les quise yo poner en cada una de las imágenes su descripción, dado que pues, se nos llena mucho de letra y pues, no veríamos todas las imágenes así de primera mano. Aquí tenemos algunas formaciones, bueno, alguna información de referencia, ligas de internet. Este de aquí es del INEGI, donde podemos nosotros consultar, ustedes ya lo han hecho, mapas de la orografía, de la hidrografía, del relieve, en fin, para sus diferentes proyectos. ¿Sí? Y aquí vienen algunas referencias de diccionarios donde hay términos marítimo-portuarios. Me voy a cambiar y voy a compartirles. Les voy a compartir esta pantalla. ¿Se alcanza a ver? Sí, profe. Sí, Es el mapa de la República, ¿sí? Bien. Esto que ven aquí limitado con la línea blanca, ¿sí? Con esta línea, ¿sí? Es el mar patrimonial, el mar que le pertenece a México. Lo que está aquí afuera, ¿sí? Ese es aguas internacionales. Ahí cualquier embarcación puede navegar sin mayor problema. Pero si una embarcación extranjera quiere navegar por esta zona, está invadiendo nuestro territorio. Entonces no está permitido que navegue por esta zona sin el debido permiso. Así como también existe, seguramente ya lo vieron en su clase de aeropuertos, el espacio aéreo, ¿sí? Que nosotros no podemos invadir el espacio aéreo de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor más tardamos en cruzarlo con una avioneta sin permiso, nos bajan, ¿no? Aquí lo interesante de es que vean que esta zona de aquí, que está marcada con un color azul relativamente tenue, de poca profundidad, ¿sí? Lo mismo que sucede en la parte del Golfo de México. Tenemos poca profundidad y aquí tenemos un poco más de profundidad. En cambio, en esta zona tenemos una profundidad grande, ¿sí? Y una franja muy delgadita de poca profundidad. Por eso es que en esta parte, el relieve costero, el fondo marino es muy vertical. En cambio, en el Golfo de México tenemos el fondo marino es sensiblemente plano. Y vemos aquí, a ver si se alcanza a ver. Ustedes ya lo han visto, ¿sí? La nomenclatura, ¿sí? Tenemos 0, el nivel medio del mar,
del nivel 00, 200 metros y 600, ¿sí? Y más de 4.000 metros de altura. ¿Sí? Las profundidades de 200.000, 2.000 metros, en fin. ¿Sí? Esa es la simbología de los colores. Entonces, lo que nosotros vemos, ¿sí? No me responde. Bueno, a lo que voy es, a ver si ahorita se restablece. El conocer cómo está la configuración del fondo marino, pues nos ayuda a poder visualizar dónde podemos hacer desarrollos portuarios, turísticos, pesqueros, de diversa índole. Es como lo que hacemos al momento de seleccionar el terreno donde vamos a construir, profesor. Mándeme. Pues es similar a lo que hacemos aquí, ¿no? Digamos, en la Ciudad de México, de seleccionar un terreno para una construcción o algo así. Sí, sí, es el mismo concepto, ¿sí? Buscar zonas para posibles desarrollos portuarios, ¿sí? Por poner un ejemplo, ahorita que estoy viendo aquí el Golfo de Tehuantepec, cuando se hizo el puerto petrolero de Dos Bocas, de Salina Cruz, se hicieron alrededor de 100 anteproyectos. De ahí se fueron descartando desde el punto de vista geológico, de impacto ambiental, de flora, de fauna, de terrenos, costos, orografía, excavaciones, rellenos, en fin. Y finalmente quedó este puerto de Dos Bocas, de Salina Cruz, ¿sí? Entonces, muchos de estos, pues tenemos que ser cuidadosos en sus desarrollos. No podemos decir, pues aquí me late y aquí lo hago, ¿no? Tiene que ser debidamente planificado. Entonces, pues les pongo como aquí tenemos una franja muy pequeña que tiene poca profundidad y esto de aquí, pues ya tiene mucha profundidad. En cambio, si vemos en el Golfo de México, pues esta franja es más amplia, ¿sí? Y pues ustedes van a notar que en el Golfo de México las arenas son relativamente finas y las playas del Pacífico, los granos son sensiblemente gruesos. Uh-huh. Bien. Entonces, Ok, profe. sí, ahí le voy a dejar el día de hoy en esta parte. Profe, Y continuamos la próxima clase. y en cuanto al límite que decía del territorio de agua de México, ese es el mismo en distancia más o menos para todos los países. Sí, estos son acuerdos internacionales que se logran con los tratados. ¿Sí? No se quiere hacer más chica. Podérselos mostrar. ¿Bien? Pero bueno, aquí tenemos esta parte, ¿sí? Esta línea, que es el mar, el límite de la zona económica exclusiva. Entonces, les digo, aquí no puede entrar ninguna otra embarcación extranjera a navegar, y menos a pescar o a explorar algunos bienes, ¿sí? Hacer estudios de investigación y demás. Si quieren aquí hacerlo, tienen que pedir permiso a las autoridades mexicanas para que se les permita. Si no, en teoría no lo pueden hacer, ¿sí? Bien. Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, voy a dejar de compartir. Bueno, ya. Bueno, lo voy a compartir de nuevo para que la vean. Y ahorita ya se hizo más, ya se restableció. Entonces, vean ustedes los colores blanco más claros y más oscuros, como hay menos y más profundidad. Alonso Sánchez